altísimo contraste del México que somos. Por un lado, la situación que ahora ha detonado una confrontación muy fuerte en la campaña político-electoral con motivo de lo de Ricardo Anaya, de lo cual hablamos esta mañana con Diego Fernández Ceballos y lo que le vamos a mostrar más adelante con más información. Por un lado, y lo que nos ha estremecido muchísimo, que es la historia de este muchacho de 18 años que fue asesinado y lo que ahora estamos obligados a saber de quién fue el que estuvo detrás de este operativo que se metió a su casa y se lo llevó y después fue asesinado, y la madre que imputa directamente a alguien a quien relaciona con la propia policía estatal. En el altísimo contraste, hablamos con este científico mexicano de altos vuelos y vamos a tener oportunidad esta mañana de hablar con otro mexicano también de altos vuelos de otra cosa que es la música. Esta mañana estará en nuestro estudio, está ya aquí arriba en nuestras instalaciones y en cualquier momento lo invitamos a que esté en el estudio. Antonio Sánchez es un baterista mexicano impresionante. Impresionante y bueno, pues va a presentar la musicalización de Birdman, que con eso tomó una fama mucho más amplia que la que ya tenía, en vivo en el Auditorio Nacional, ni más ni menos. Sé que no requiere muchas presentaciones Antonio Sánchez, este baterista fenomenal, y bueno, solo le digo que está aquí. Solo le digo que vamos a platicar con él en unos momentos más y solo le digo que le dejo aquí una pequeña muestra de su trabajo que, bueno, pues está reconocido en el amplio sentido de la palabra. Este hombre que logró el título en piano clásico en el Conservatorio Nacional de Música de México y en 1993 se mudó a Boston para inscribirse en la Facultad de Música de Berkeley y en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, graduándose con grandes alabanzas en estudios de jazz. El baterista mexicano de Birdman, que bueno, pues tiene una historia que contar. Y aquí estará con nosotros. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.
toda la información a través de aristeguinoticias.com. Pues este pequeño fragmento es una muestra de lo que hace Antonio Sánchez, este baterista mexicano, este músico mexicano que, como dije hace rato, pues tuvo sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música de México para piano clásico, luego se fue a Boston a estudiar en Berkeley, luego estuvo en el Conservatorio de Nueva Inglaterra y bueno, pues se ha graduado en su momento con grandes alabanzas en sus estudios de jazz y bueno, pues ciertamente ya era un hombre muy reconocido en su ámbito, pero hay que decirlo, brincó a la fama mundial con la película de Alejandro González Iñárritu, Birdman, con esta tarea suya, talentosísima, genial dirían los que saben de esto, como baterista en esta obra cinematográfica. Pues está en México, aunque no está siempre en México, pero hoy está en México porque va a presentarse en algo que tampoco es común, que es el Auditorio Nacional. No tengo recuerdo, y mire que me acuerdo de muchas cosas, de que haya habido una presentación de este tipo, es decir, un baterista únicamente con su trabajo en el Auditorio Nacional, ni más ni menos. Gracias por tu presencia en este espacio, Antonio Sánchez, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, un placer estar contigo. Soy placer. Gran admirador tuyo. Pues, ¿qué te puedo decir? Tú eres un hombre verdaderamente admirado, un hombre muy talentoso, un hombre que pues va a estar en el auditorio. Eso me parece tremendo para una tarea como la que haces, un solo baterista en un auditorio de este tamaño. ¿Cómo es eso? Sí, pues he estado reflexionando acerca de esto y yo creo que soy uno de los bateristas más suertudos del planeta porque me he presentado en algunos de los foros más prestigiados del mundo. Estuve en Walt Disney Hall en Los Ángeles, hice una presentación en un parque Ibirapuera en Sao Paulo, 15,000 personas, ahora en el auditorio. Entonces soy una persona increíblemente afortunada de poder hacer esto junto con esta maravilla de película que... Bueno, la suerte importa, pero no es suficiente. ¿Estás de acuerdo? Sí, es una combinación de cosas, pero sí, el hecho de que Iñárritu me haya llamado para hacer esto, el hecho de que todo se haya coordinado de la manera que se coordinó con la gran dirección de Iñárritu, la gran cinematografía de Lubezki, la gran actuación de Michael Keaton, de Ed Norton, de todo el elenco, y bueno, la batería que se integró muy bien a este proyecto, ¿no? Entonces, lo bonito de cuando lo hago en vivo... Le dio un alma, ¿no? A la película, dicen algunos. Dicen algunos que se volvió un personaje, ¿no? Sí, de la sí, película. Y se volvió, ciertamente. Uh-huh. ¿O tú qué crees? Pues yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que es una de esas situaciones en las que todo la sinergia de todo el producto hizo que el producto se elevara a un nivel todavía más alto, ¿no? Bueno, está esta película que desde luego marca tu trayectoria, que te lanza a un estrellato mayor, Birdman. Está también Bad Hombre, por ejemplo, ¿no? Está también tu postura que desde la música asumes frente a un personaje como el que estamos viviendo, que es Donald Trump. Cuéntame de Bad Hombre y cuéntame de tu decisión de responder así a este personaje. Pues bueno, yo siempre he sentido que el arte es como un prisma por el cual la vida podemos hacer cosas hermosas, ¿no? Cuando pasan cosas feas, ¿no? Entonces,
Cuando empezó la candidatura de Donald Trump, cuando empezó su famosa conferencia de prensa donde dijo que los mexicanos éramos la mayoría violadores y criminales, etcétera, etcétera. Bueno, ya desde ahí empecé yo a tener sentimientos bastante violentos, ¿no?, acerca de este personaje, sí, por decirlo de alguna manera. Y había empezado a trabajar en este proyecto que yo quería, porque todos los discos que he hecho como solista vienen siempre empiezo en el piano, ¿no?, que es mi segundo instrumento. Entonces empiezo a componer ahí. Aunque empezaste estudiando piano, como dices. No, empecé estudiando con la batería de los batería? 5 años y luego me metí a la Escuela Superior de Música. La batería fueron clases privadas y posteriormente ya cuando me fui a Berkeley fue que lo empecé a hacer de una manera más académica, pero todo había sido un poco autodidacta y clases privadas con ciertas personas. Pero empecé muy chavito, a los 5 años, entonces eso fue la ventaja. Pero piano empecé después. Y siempre que me ponía a escribir era a través del piano, muy estructurado, melodías, armonías, forma, etcétera. Y quería hacer un disco donde todo empezara de la batería, ¿no? Entonces hacer improvisaciones de batería y después ver qué es lo que tenía, qué material tenía, empezar a editarlo y empezar a componer a través de lo que hice en la batería. Entonces, como era todo a través de improvisaciones, era todo muy subconsciente. No, las improvisaciones no tienen nada que ver con ponerte a componer de esa manera, ¿no? La improvisación es como composición en tiempo real. No es que se te ocurra, a ver, cuéntanos de eso, porque uno dice improvisaciones y dice, pues es un talento tan talentoso que se le ocurre al vuelo. No es eso. Es que mira, para mí la improvisación es tener un pie en el espacio y uno en la tierra, ¿no? Entonces, el pie que tienes en la tierra es todos los años que llevas estudiando, estructura, exacto, todo el conocimiento, los años de escuela, etcétera. Y el pie que está en el espacio es la parte de tu cerebro que no sabes qué va a pasar y que estás echando todas las reglas al aire. Y esa combinación es una cosa muy interesante porque es lo que te permite rebasar tu propio ser en ese momento. Y cuando estás enfrente de la gente, la ecuación cambia de una manera radical, porque yo puedo improvisar en mi casa yo solo, pero en el momento que hay una sola persona, cambia la energía, cambia la ecuación y lo que estás haciendo tiene otro significado porque ya estás comunicando. Y, ¿no?, cuando estás en un auditorio como el Nacional, ¿qué va a pasar? Si hablas de la reacción, o sea, bueno, ese es un tema. Es que eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Porque cuando la gente va a ver una película, no hay ese intercambio de energía. Porque la película es... Pues ya sucedió ya. Exacto. Pero al poner solo una persona en el escenario, ese ya se convierte en mitad película, mitad concierto. Y a mí me afecta muchísimo la respuesta del público, la respuesta del foro, qué tanta gente hay, la acústica, todo te influencia de una manera muy peculiar a la hora de improvisar y por eso es que cada presentación es completamente diferente. Pero volviendo un poco a lo de Bad Hombre, me di cuenta que las improvisaciones tenían una agresividad y una frustración que yo estaba sacando día a día cuando la estaba haciendo, y cuando empecé a hacer todo el proyecto, al final es que me di cuenta, wow, esto tiene todo que ver con lo que ha estado pasando por la sonoridad tan agresiva, tan oscura que tiene lo que hizo. ¿No tenías plena conciencia de que estabas dando déjame interpretarte, una especie de respuesta a lo que no te gustaba de Donald Trump? En ese momento no. ¿Hasta qué punto dijiste, esto me suena que es mi reacción sobre lo que estoy viendo de Donald Trump, tal cual? Sí, yo generalmente hago hasta que te viste demasiado agresivo dijiste, ¿pero por qué? Pues por lo que tengo enfrente. Hago las cosas de una manera muy, muy subconsciente, digamos, ¿no? Hago toda la música, acabo el disco y después es que me doy cuenta de qué se trata el disco. No voy con, ahora voy a hacer un disco que se va a tratar de la madre naturaleza o de... No, generalmente es al revés. Viene todo de un lugar muy profundo en mi ser y después es que empiezo a ver, esto se trata, esta es la historia de este disco, ¿no? Y en Bad Hombre en particular fue muy obvio que tenía todo que ver con esto. ¿El título vino después? El título vino después, sí. ¿Y la respuesta vino después? ¿Y te sentiste satisfecho con la respuesta o aún falta más que decirle a Donald Trump? No, falta mucho más que decir. Ahora acabo de terminar otro disco, que este es con mi grupo, este no es en solista. Mi grupo que se llama Migration, que tiene todo que ver con lo que está pasando. ¿Cómo crees? También. Migration, y para que no haya duda. Exacto, el disco se va a llamar Lines in the Sand, ¿no? Líneas en la arena, que es
básicamente las fronteras, ¿no? Está en la conciencia de la gente mucho más presente ahora que antes, ¿no? Por ejemplo, fui a Tijuana, hicimos un evento donde tocamos son jarocho de un lado del muro, y del otro lado del muro había más gente tocando son jarocho y soneando, y fue una experiencia increíble. Y tomé una foto del muro que va por la arena y se pierde en el mar, ¿no? Que es la frontera con San Diego. Y fue una cosa muy, muy profunda y muy emotiva para mí, y quiero seguir en ese canal porque hay muchas cosas que decir acerca de todo esto. Hay muchas cosas que decir, y lo has dicho con la música sobre Donald Trump, que no requerimos mucha explicación de por qué reaccionas así a través de la música, de muchísimos asuntos que nos ofenden, que nos indignan, que nos han agraviado como sociedad por lo que este personaje representa. Pero así como has hecho esto y dices que seguirás pues con esta vena musical, pero que también es expresiva en ese sentido, ¿está en tu mente que en alguna de tus tareas estará hacer lo mismo para México? Que aquí tenemos una y mil cosas de las cuales hay que expresar asuntos. El bad hombre y el Bad México. Uh-huh. Sí, por supuesto. Ahora que vienen las elecciones, pues... Pues ahí en el auditorio capaz que te va a salir una vena ahí. México, ra, ra, ra. Sí, bueno, esa es una de mis tareas principales cuando estoy en Estados Unidos. Cada vez que hago un show de Birdman, hablo mucho acerca de cómo hice la banda sonora, mi relación con Iñárritu, pero también hablo mucho de los mexicanos, de cómo nos están viendo a los mexicanos en Estados Unidos. Generalmente digo, ¿hay algún mexicano en el público? A veces hay, a veces no hay, pero siempre digo, miren, sí. ¿Normalmente hay? ¿La mayoría son estadounidenses? Dependiendo de dónde sea el concierto. Sí. Generalmente, cuando digo soy mexicano, hay alguien que diga, por lo menos una gente, ¿no? Una persona. Y ahí es de donde me agarro y digo, miren, los mexicanos estamos teniendo una muy mala reputación ahorita gracias a Trump. Y así es que cuando vean a un mexicano, abrácenlo, díganle que todo va a estar bien, y van a ver que la respuesta que van a recibir de nosotros va a ser muy, muy normal y muy cariñosa. O sea, que no nos tengan miedo, por favor, por lo menos, ¿no? Digamos que eso se entiende perfectamente en ese contexto, pero también es cierto que, bueno, no justifico a Trump ni cosa por el estilo, pero es verdad que México tiene hoy una circunstancia extrema en temas de violencia. Estamos hablando de un país que tiene una montaña de muertos y de desaparecidos y una impunidad rampante. Ese retrato de país, por eso decía hace rato que el altísimo contraste que tenemos a personas como tú, o como el doctor que acabamos de entrevistar, o como la señora que nos narra una tragedia de un hijo de 18 años que fue sacado de su casa y asesinado presuntamente por policías. Todo eso es México al final. Claro. En la parte más oscura, cómo desde la batería, cómo desde la música, cómo emitir mensajes que ayuden a pensar, a reflexionar, a tener una sensibilidad del México que hoy somos. Sí, pues eso con sus luces, como ustedes, uh-huh, y con sus enormes sombras. Sí, eso es una tarea que me parece que es indispensable del artista, ¿no? Plasmar cosas, ser un filtro de la realidad, y también verbalmente, ¿no? Tenemos una plataforma pequeña en los medios sociales donde, yo siempre estoy tratando de decir cosas que inspiren a otros a seguir por el camino que creo yo. ¿Qué dices? ¿Una cuenta de Twitter o qué tienes? Sí, tengo de todo. A ver, de una vez aprovechamos. ¿Cuáles son tus referentes? Es Antonio Drums 1, me parece. En Twitter soy Antonio Drums X. Y en Facebook me pueden encontrar. Antonio Drums. ¿Tal cual? ¿DROMS? Sí. Drums. Sí. Y en Facebook soy Antonio Sánchez. Ahí me pueden localizar perfectamente. ¿Y desde ahí, entonces, haces qué? Sí, ahí estoy, todo el tiempo estoy tratando de exponer, digamos, cosas que me parece que son muy injusticias, que se están plasmando ahora con lo que ha estado pasando en la frontera, ¿no? De que separan a los niños de los padres. Tremendo. No saben dónde están los niños, parece que los han inclusive
traficantes han recogido a los niños porque se hacen pasar por los padres, en fin, un montón de barbaridades que no sé si pasaban antes, pero ahora están a flor de piel, ¿no? Entonces todo esto son cosas que creo que como artista uno tiene que estar denunciando y bueno, lo bueno del arte es que podemos crear cosas positivas a través de estas cosas negativas que están pasando, no ser un filtro y debe ser un reflejo de la vida, de lo que está pasando en nuestro planeta ahorita, que es un planeta lleno de conflicto y lleno de odio, ¿no? Me parece. Y de grandes contradicciones. Pues ahí está esta posibilidad para la gente que esté escuchando y viendo este programa de acudir al Auditorio Nacional. Cuéntame el día, la hora, los detalles. Es el 13 de junio, que es miércoles 13 de junio a las 8:30. Y bueno, hay que comprar en Ticketmaster, supongo, ¿no? Sí, Ticketmaster. ¿O dónde? Pues sí, en Ticketmaster. Uh-huh. Y es un espectáculo único porque, bueno, se pasa la película, yo toco toda la banda sonora en vivo. ¿Se pasa la película? La película completa, que tiene una pantalla sublime en el Auditorio Nacional. Wow. Y yo toco todo en vivo. ¿Después de la película? No. Mientras la película está pasando. Sí, claro. A ver, entonces, musicalización en vivo. Ay, qué burra que soy, pues de eso se trata. Exacto. Oye, que yo podría ser tu promotora, la peor de todas. Entonces pasa está la película y tú obviamente estás tocando durante la película. Y yo estoy en un rinconcito con una luz tenue ahí al lado. Y la idea es que no, va a estar fenomenal. Prácticamente no te des cuenta que estoy yo ahí, ¿no? Pero te das cuenta que estás ahí. Exacto. Con la pequeña lucecita. Sí. Exacto. Y al final de la película siempre hay una sorpresa donde me sigo tocando por un buen rato. Y además el espíritu de la improvisación era lo que quería Iñárritu que fuera plasmado, ¿no? Entonces, una vez que tengo cuidado de mantener el efecto dramático que se consiguió en la película, entonces todo lo demás es improvisado. Así es que por eso es que te digo que me influye mucho la respuesta de la gente, el lugar donde estoy. Claro. Y cada show es completamente diferente. Pues se oye fenomenal. Entonces la invitación está abierta para las personas que quieran estar en el Auditorio Nacional. Ya lo explicaste muy bien. Como tú has dicho en algunas de tus declaraciones, he tocado en muchos auditorios. Bueno, ¿en cuántos has tocado, si te acuerdas? La verdad que ya perdí Chorro la mil cuenta. auditorios en todo el mundo. Uh-huh. Pero aquí tiene un asunto, porque eres mexicano, porque es el Auditorio Nacional, porque, por supuesto, lo dices tú aquí, porque es un impacto especial para ti. Y para las personas que estarán en el auditorio. El auditorio siempre ha significado algo muy fuerte para mí. He ido a ver muchos espectáculos cuando estaba chavito. Me fui de México a los 21 años y ahora presentarme yo solo ahí, enfrente de mi gente, ¿qué te puedo decir? Es algo realmente muy, muy emocionante para mí. Pues felicidades por esto, Antonio Sánchez. Gracias por estar en este programa, por venir hasta acá, por presentarte en este programa que estamos compartiendo con nuestro público. Y felicidades por lo que estás haciendo y por lo que va a ser la presentación en el Auditorio Nacional. De nuevo la fecha, para que no se nos olvide, el 13 de junio a las 8:30, y bueno, pues ahí los que quieran ir en las taquillas del foro o a través del sistema Ticketmaster. Y felicidades también para ti por todo lo que haces. Muchas gracias. Y te seguimos y te admiramos mucho. Te lo aprecio mucho, Antonio. Un fuerte abrazo, felicidades. Gracias. Y estaremos al pendiente de todo esto. Gracias y buenos días. Gracias por la invitación. Hacemos una pequeña pausa, regresamos, tenemos más, volvemos con ustedes, dejamos correr, pues, ¿qué más sino tú? Adelante.